Bueno, está con nosotros el doctor Ayravedian. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien. Una expresión muy inequívoca para algunos y equívoca para otros, la de viejita. Menos mal que aclaró que era viejita del agua. Del agua. Sí. Que no se come la vieja del agua. Claro, porque de lo contrario la otra expresión trae connotaciones de otra índole. Sí. La ingratitud policial hemos titulado la nota de hoy. ¿Por qué la ingratitud policial? Bueno, ingratos somos todos. En todos los órdenes de la vida, en algún momento, somos ingratos. Lo que debemos procurar es que las instituciones o los que están al frente de las instituciones no sean ingratos. Y esto se refiere a lo siguiente. Hace un par de años, a un dirigente gremial lucifuarcista, Alejandro Roganti, intentaron matar. Dos personas que fueron posteriormente identificadas. Uno de ellos fue juzgado y condenado, el otro se dio a la fuga y actualmente está siendo también juzgado, pasado algunos años. Ahora, ¿cómo se logró dar con estas dos personas que intervinieron en el hecho? Que serían presuntamente los responsables de haber intentado darle muerte a este dirigente gremial, por circunstancias y motivos que todavía no han quedado esclarecidos. Roganti tiene una tesis, su abogado, el que lo representa, que es el senador nacional Luis Juez, avala esa tesis acerca de las razones que habrían determinado a quien inspiró, motivó, organizó, decidió, en una palabra, incitó a la realización de este crimen que no alcanzó, que sigue siendo un crimen, aunque no alcanzó el resultado que se habían propuesto. 5 balazos le pegaron. 5 balazos, sobrevivió el hombre a esos balazos, con grandes dificultades que en su momento fueron materia de una enorme difusión y además porque rozaban también a otros dirigentes sindicales de la estructura y la organización a la que pertenecía Roganti. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la ingratitud? La ingratitud tiene que ver con el que permitió identificar a las personas que efectuaron los disparos, es decir, los que intervinieron en el hecho, los que tiraron contra Roganti. ¿Quién fue el que permitió esa identificación? Un cabo de la policía. Un cabo de la policía que inmediatamente de ocurrido el hecho pudo, con una motito que tenía, así ha dicho en declaraciones periodísticas y además por las revelaciones que se hicieron en el debate, el senador Luis Juez, que está muy enojado, está verdaderamente indignado con lo que le ha pasado a este cabo, que vamos a ver que es la materia de la ingratitud. Este cabo permitió con su actividad y con su motito, una motito propia, particular, establecer el dominio del vehículo en el que se conducían las personas que acababan de ejecutar el hecho. Es decir, este hombre desarrolló una actividad propia de sus funciones. No tendría que merecer ningún reconocimiento por eso. ¿Por qué? Cuando uno hace lo que tiene que hacer, no tiene por qué ser reconocido. Claro. Forma parte de sus obligaciones funcionales. Pero de todas maneras, esta persona demostró celeridad, compenetración con su rol, es decir, que actuó de una manera rápida y expeditiva. Conclusión, ello permitió detectar quiénes eran los que se conducían en el vehículo, junto con otras pruebas, y finalmente el resultado de condena a uno y ahora el otro que está siendo juzgado en la ciudad de Córdoba porque se encontraba en aquella época en el exterior. ¿Y qué le ha pasado a este cabo que había tenido un desempeño tan encomiable en aquella oportunidad y que había actuado sin tener ninguna duda ni vacilación de ninguna índole? Se llama Federico Bordino. Este hombre fue a la reunión esa famosa de policías que se realizó en Villa María. Como tantos otros, vaya a saber las motivaciones que tendría.
De todas maneras, la convocatoria para esa reunión era la de constituir, organizar un sindicato. Les aclaro que yo soy partidario del sindicato de policía, como en España y algunos otros lugares de Europa. Es decir, que debe haber una estructura de los trabajadores policiales que permita discutir con el Poder Ejecutivo las condiciones de trabajo, etc. No dirigir la fuerza, que es una cuestión distinta, sino las cuestiones propias de sus recursos, de sus medios, de sus salarios, etc. Es una discusión ardua la que hay en torno a la sindicalización de los efectivos policiales. Pero fue la reunión. Y como consecuencia de haber ido a la reunión, ¿qué ha hecho la jefatura de policía? Lo ha cesanteado. ¿Qué motivaciones puede haber tenido este hombre para ir? Puede haber ido por curiosidad, puede haber ido porque estaba identificado, puede haber ido porque cree en la sindicalización, puede haber ido porque cree que ellos son merecedores de mejores condiciones, son óptimas, las actuales desde el punto de vista salarial son los mejor pagos de todo el país. Eso no se lo puede desconocer nadie. ¿Estaba pensando él que esa era una reunión para erosionar la autoridad policial, para dañar la representación de la autoridad policial nombrada por el gobierno? ¿Tenía una actitud crítica para con la conducción de la fuerza? No conozco ninguna de esas circunstancias. Las dos que pueden ser enunciadas son estas. Primero, la actuación que le cupo en el descubrimiento de la identidad de las personas que actuaron en aquel hecho gravísimo. Y en segundo lugar, la concurrencia a esta reunión que ha determinado que finalmente se lo haya dejado cesante. La fuerza ha sido para con él ingrata, lo ha sido, a mi entender, lo ha sido, porque no ha tenido en cuenta quizá esta trayectoria, ha tenido en cuenta quizá esta otra actitud que para los mandos policiales actuales es censurable. Bueno, es un criterio, es una óptica, hay otros que dicen que sí se pueden reunir. De todas maneras, es una reunión muy curiosa la que se organizó en el departamento San Martín de la provincia de Córdoba, que da lugar a muchas discusiones y a muchas polémicas en el interior de la fuerza. Pero no hay que olvidar lo que algunos de esos concurrentes hayan hecho en algún momento de su trayectoria y de su carrera. Y en este sentido, Bordino, por eso ayer, el senador juez que actúa como abogado querellante en representación de la víctima de ese hecho de Roganti, haya puesto el grito en el cielo a su mejor estilo, se haya indignado profundamente porque a este hombre se lo haya convertido en el blanco de una injusta decisión gubernamental. Muy bien, muchas gracias, doctor. Una preguntita fuera del sí, tema de otro tema. El doctor, sí, como observador permanente de las cuestiones deportivas, futbolero de ley, de alma, como es el doctor Eira Bedián, y por su paso de periodista deportivo también, comentarista deportivo. ¿Cómo ve, cuál es la visión que tiene de esta situación que se plantea en la AFA con la desaparición física de Julio Humberto Grondona? Mire, lo que a mí me indigna, me produce asco y náusea, es la hipocresía de la dirigencia del deporte en general, del fútbol en particular y del periodismo. Hasta hace algunos días, el vicepresidente de la FIFA, el señor Julio Grondona, junto con el señor Blatter, que es el presidente, eran cuestionados en términos severísimos por la justicia, entre otras, de Brasil. Sí, una investigación en Brasil. Con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol, de la venta de entradas, etcétera, que lo involucraron en un determinado momento al que ocupa hoy transitoriamente el cargo de vicepresidente y como tal presidente a cargo del AFA. Luis Segura. El señor Segura, presidente de Argentinos Juniors. Entonces, lo que se ha dicho siempre, y eso es lo que hay que acreditar, una cosa es decir y otra cosa es probar, que
la FIFA, la AFA y todas estas instituciones, así más o menos, están relacionadas obviamente, porque forman parte de un conjunto de organizaciones representativas, son mafiosas. Tienen prácticas que están siendo investigadas y todos ellos se encuentran en algún lugar denunciados. Entonces, este cambio súbito que se produce en los sentimientos genera, al menos para mí, una profunda irritación, una gran exasperación. De hecho, Grondona estaba siendo investigado por la distribución de los fondos de Fútbol para Todos. Había una investigación en marcha por parte de la justicia argentina. Eso en la justicia argentina. Sí. Hay en la justicia internacional. Lo hay en la justicia de Brasil con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol. Entonces, cuando muere alguien, se lo beatifica, se lo santifica, se le atribuyen virtudes prácticamente como las de un papa bondadoso, y se entiende que ha quedado algo huérfano. No acaso a entender esta conducta. Periodistas que ayer tenían una ametralladora para dispararle, ayer estaban con unas velas presidiendo la procesión de santificación del señor Grondona. Esos periodistas. Pero tendrían que consultar primero a los tribunales, donde se encuentran las causas que han motivado la investigación. Y esa que acaba de recordar recién Potenza, acerca de una de las investigaciones que se están realizando, no debieron haber sido olvidadas. Por lo tanto, estamos ante algo que verdaderamente altera la organización del fútbol y hace pensar en intereses que son verdaderamente espurios. Muchas gracias, doctor. Muy amable.